buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcela Peláez, soy la directora académica de la escuela y ella es mi jefe. ¿Listo? Y él es mi vicepresidente. Para ellos dos es que nosotros trabajamos un montón. El día de hoy vamos a hablar del food styling, también llamado el maquillaje de alimentos. Vamos a hablar de qué es, por qué es importante en la fotografía de producto, cuál es la diferencia en la fotografía de producto y al final les voy a contar algunos casos de la vida real cuando he trabajado con food stylist o sin food stylist y la gran importancia que es. Empecemos. Muchas personas tienden a confundir entre el food styling, el maquillaje de alimentos y la fotografía de alimentos. Inclusive se llega a confundir la fotografía de alimentos con la fotografía de producto. ¿Cómo funciona esto? Es muy fácil. Existe la fotografía de producto. Dentro de la fotografía de producto hay un género que es la fotografía de alimentos y dentro de la fotografía de alimentos hay una persona en específico que se dedica a hacer el food styling. Es así como funciona. No son por separado, todos van de la mano y todos se necesitan entre sí. Para poder hacer una buena fotografía de alimentos se necesita tener conocimientos de fotografía de producto. En un plato, cuando vamos a fotografiar un plato, se mezclan los 4 materiales básicos de la fotografía de producto: el plástico, el vidrio, el metálico y la cerámica. El plástico, yo sé que uno dice, Marcela, plástico. Bueno, primero hay algunos platos que son plásticos. Segundo, hay algunos alimentos que se comportan como el plástico, como lo van a hacer el tomate, el pimentón. Todos estos alimentos que son lisos por completo se comportan como cualquier material de plástico. Y al tener conocimiento de poder iluminar el plástico, el vidrio, el metálico y la cerámica, vamos a poder hacer una buena iluminación de un plato de comida. Sin contar que la fotografía de producto nos enseña las bases de la composición. El food styling es el área de la fotografía o el video de producto que se encarga de que los alimentos se vean bien. Hay una imagen genial que voy a ver si alcanzo a encontrar de una de nuestras directoras de arte que lo que hizo fue que le tocó poner un letrero como este alimento es parte de la dirección de arte, favor no comérselo, porque se veía hermoso y se lo estaban comiendo en la producción. Y no era el catering, era parte del set, entonces había que tener un poquito de cuidado. El food styling es el que se encarga de que los alimentos queden naturales. Históricamente se ha considerado que el food styling es un maquillaje falso de los alimentos. Digo históricamente y es porque sí, durante años eso se ha hecho. A mí me tocó aprender food styling con técnicas de maquillaje de alimentos que contaminaban los alimentos. Hoy en día eso casi no se hace, sobre todo porque ya tenemos un poquito más de conciencia y porque no queremos como botar comida realmente. Entonces hemos ingeniado y diseñado otras técnicas que se pueden usar en la fotografía de alimentos sin tener que dañar el alimento. Para esto se deben aprender técnicas culinarias básicas, no es como que hay que aprender a cocinar, no, pero técnicas culinarias básicas y empezar a mezclar algunos elementos que se utilizan en otras áreas de la cocina, como va a ser los elementos de pastelería o repostería, para utilizarlos en las técnicas o en el maquillaje de alimentos. Entonces, ¿qué es lo que hace un food stylist? Un food stylist puede hacer 2 o varias cosas. Primero, puede planearte toda una sesión de fotografía de alimentos desde cero, donde está construido el plato desde cero. Como también puede encargarse con alimentos que ya están cocinados y preparados a hacer una composición en el plato para que el alimento se vea lo más agradable posible. El mejor ejemplo va a ser la comida rápida. ¿Por qué? Por eso es el parcial en la escuela. ¡Wow! ¿Por qué? Porque es que la comida rápida realmente no siempre se ve bonita y porque en algunos casos se ve inclusive demasiado abundante, muy grasosa y no se ve tan apetitosa en la cámara. Cuando vamos a salir y tenemos hambre, entre más grande, más grasoso, se ve delicioso. Pero en la cámara no se ve tan apetitoso. ¿Por qué? Porque también todos los materiales están mezclados. Nosotros sabemos que la hamburguesa tiene todo lo que pedimos, exactamente todo lo que pedimos, pero en la foto lo tenemos que ver. Mientras que cuando nos sirven el plato, realmente uno no ve todo. Uno destapa la hamburguesa y uno tiene una interacción con la comida. El food stylist lo que se encarga es que desde la visión, desde el ángulo de toma, desde donde esté puesta la cámara,
ya sea para la fotografía o para el video, se vean todos los materiales que se usaron para construir ese alimento. Se vean todos los, entre comillas, sabores, porque se tienen que ver los sabores. Si yo estoy haciendo una fotografía de una hamburguesa, se tienen que ver todos los elementos que contiene la hamburguesa. Se tiene que ver la carne, tiene que ver el queso, se tiene que ver la lechuga, la cebolla caramelizada, la papita. O sea, todo lo que la hamburguesa tiene. Se tiene que ver si el pan es tostado, si tiene ajonjolí, si no tiene ajonjolí. Todas las partes. Lo mismo si vamos a hacer, por ejemplo, como ese papitas con todo, que son papas con todo y encima viene con un súper queso gratinado, delicioso, pero si yo le pongo eso de entrada, no se va a ver lo que hay debajo. Entonces, el food stylist que se encarga de que cada una de estas partes que tiene el alimento que va a consumir se vea. La cosa es que no todos los alimentos, y esa es la cosa, que no todos los alimentos se deben preparar del todo. El mejor ejemplo van a ser las pastas. El mejor ejemplo van a ser las pastas, porque si alguna vez has preparado pastas, sabes que uno las prepara lo suficientemente bien o para que queden al dente, para que es al dente, que yo la coge, la muerdo y queda deliciosa. Pero si yo preparo las pastas así para la fotografía, mis pastas se van a como chorrear en el plato y no van a quedar en alguna forma. Entonces existen técnicas del maquillaje de alimentos para hacer que las pastas queden de la forma que yo quiero. La preparación de las pastas en la fotografía de alimentos requiere de algunas de las técnicas, como también del maquillaje. Son las técnicas del food styling y las técnicas del maquillaje. ¿Por qué? Porque la pasta en sí, cuando yo la cocino, pierde su color. Pasa de ser ese amarillito bonito a ser de pronto más pastel o a perder su color. Sin contar que con el tiempo que lleve el plato ahí puesto y quieto, lo que va a pasar es que va a perder su brillo natural. Entonces, estas son diferentes técnicas que se van a usar en el maquillaje de alimentos. Se le llama el refrescar el alimento. ¿Qué utilizo yo para refrescar el alimento? Por allá antes se usaba para refrescar los alimentos y que quedaran eternamente ahí sueltos y puestos, se usaban químicos que hacían que se vieran brillantes, hermosos. Pero hoy en día eso no se hace. Se utilizan técnicas como la glicerina natural, el agua, el aceite para hacer que los alimentos se mantengan frescos durante la sesión o por lo menos que aparenten estar frescos durante la sesión. Tengan mucho cuidado con eso. He comido muchas cosas crudas por andar metiendo la mano donde no la debo meter en una producción de fotos. Porque en el alimento normalmente no está preparado, no tiene sal o tiene rellenos. Hay veces vemos platos súper llenos, así como uno dice, wow, ese plato se ve gigante, pero en la vida real es así de chiquito, porque en la parte de abajo no hay nada. Entonces, en el maquillaje de alimentos hay muchísimas técnicas. Ahora, ¿por qué es importante tener? Te contrata tu primer cliente y es un restaurante. Esta persona ya aprobó tu cotización, tú pusiste cuánto valías tú, ir hasta allá y hacer las fotos y olvidaste por completo que el alimento hay que fotografiar. Y el cliente, ¿qué es lo que va a hacer? Él va a sacar los platos tal cual se los saca a el comensal, la persona que se lo va a comer. Ahí es donde está el problema. Y es que cuando nosotros no tenemos conocimientos de food styling, no sabemos qué cosas le tenemos que decir a nuestro cliente para sacarnos el plato. Cosas como que nos pase lo que es el mise en place o como todas las partes del plato por separado, que nosotros lo armamos en set. ¿Para qué? Para que se vean más frescos los alimentos y también se vean bien enfrente de la cámara, que ese es uno de los problemas, que cuando no ponemos todos los elementos del punto de vista de la cámara, realmente no se van a ver bien, no se ven para nada bien. Entonces, un food stylist está pensando todo el tiempo que el alimento se vea bien en cámara, mientras que nosotros los fotógrafos de producto estamos pensando en la luz, en el plato, en el brillito y se nos olvida que estamos fotografiando es comida. Entonces, siempre les recomiendo que tengan en toma con fotografía de alimentos un food stylist o un asistente que sepa food styling, por lo menos que tenga los conocimientos básicos. Y sí o sí, si te dedicas a la fotografía de producto, sí o sí, si te dedicas a la fotografía de producto, tienes que tener conocimientos básicos de food styling. No tienes que ser un food stylist, no, pero sí tener los conocimientos básicos. Conocimientos básicos de cómo hacer para espesar una salsa de una manera fácil y rápida sin tenerla que contaminar. Conocimientos básicos de cómo hacer para refrescar la comida que lleva 20 minutos esperando a que tú la ilumines. Cómo hacer en algunos alimentos para generar tridimensión o inclusive la composición en el plato. Aquí es donde vienen mis casos de la vida real. Les voy a contar
dos en específico. Una que es una muy buena historia y es que logré hacer que un plato de comida se viera casi tridimensional y es completamente real. Hoy en día todavía lo están vendiendo, no voy a poner el nombre de dónde, pero todavía lo están vendiendo con mi foto y ese plato no tiene mucho maquillaje de alimentos. ¿Qué es lo que tiene? Y es que debajo del pescado le pusimos una cuñita para levantarlo un poquito y generara una sombra extra. Esto lo hizo obviamente mi asistente que sabía food styling en ese momento junto conmigo. Le pusimos algo debajo al pescado. ¿Para qué? Para que como era cenital, el plato no se viera tan plano, el pescado realmente no se viera tan flaquito y se viera un poquito de tridimensión. Y se ve inclusive más gordito, un poquito más gordito. No es tan falso como normalmente se cree que es el maquillaje de alimentos, no. Y una historia de la vida real que no fue tan divertida. Y una de mis primeras, ay, fue horrible, ¿ves? Una de las primeras fotos que yo fotografié de alimentos sin saber nada de maquillaje de alimentos fue horrible. O sea, no se lo recomiendo a nadie, para nada. Y era un pedazo de carne gigante que era partido porque era porcionado, no sé qué, y me lo entregaron ya con la salsa que le iban a poner, una salsa caramelizada. Realmente no se veía la carne, o sea, se veía salsa caramelizada, no se veía la carne por ningún lado. ¿Por qué? Porque el chef la puso como él la iba a poner a la hora de empacar, porque era como producto empacado para Navidad y demás, pero no se veía para nada, por eso ni les voy a mostrar esa foto. ¿Qué hicimos y qué nos tocó hacer? Sacar la carne, limpiar la carne, listo, volverla a poner y echarle la salsa con cuidado. O sea, una sesión de fotos que debió haberse demorado 2, 3 horas, creo que estuvimos 6 horas tratando de solucionar un problema. Ese momento dije como necesito aprender food styling, sí o sí. ¿Por qué? Porque yo no quiero solucionar problemas en caliente, quiero poder solucionar problemas en ese momento. Por eso cuando también sabemos un poquito de food styling, cuando vamos a hacer fotografía de alimentos o restaurantes y demás, siempre medianamente empacamos un kit básico con los elementos para refrescar, con pinzas, con guantes, palillos y algunas esponjitas de relleno, que es lo básico. Sí o sí, Scott Cocina. O sea, el Scott Cocina o herramientas para limpiar son como sí o sí a la hora del maquillaje de alimentos, porque tan pronto me traigan la sopa y la muevan así, ella va a quedar aquí con un borde manchado y eso hay que limpiarlo. Y créanmelo, se demora uno menos limpiándolo aquí que limpiándolo en edición. Se los dice la experiencia porque ya he hecho las dos. Ya limpié un plato de sopa que no lo limpié en toma y es horrible limpiarlo en edición. Cuando en toma yo me pude haber demorado aproximadamente 10 segundos haciendo. ¿Listo? Esto es lo que es el food styling, te recomiendo muchísimo que lo investigues, que lo experimentes. ¿Cómo lo puedes experimentar? Pues si en este momento o estás pronto de comer algo, trata de organizar el plato de comida que te vas a comer como si le fueras a tomar una foto de verdad. Y te vas a dar cuenta de todas las cosas extras que tenemos que hacer, aparte de la luz y aparte de la composición, para que la comida se vea deliciosa. Y eso es el food styling. Cualquier cosita, me cuentas. Que tengas un feliz día, feliz tarde, feliz noche. Chao.